Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo. Con Diego Genú. Hasta la medianoche. En Radio Con Voz 899. Javier Milei está cumpliendo en estas horas, en estos días, sus primeros 100 días de gobierno, el tiempo en el que muchos piensan, bueno, se acaba la luna de miel de cualquier presidente, 100 días que parecen bastantes más, 100 días que marcan un contraste muy fuerte con respecto a lo que era la Argentina del Frente de Todos, a lo que era la Argentina de Alberto, de Cristina, de Massa, hasta el 19 de noviembre, en especial, después hasta el 10 de diciembre. Y un contraste muy fuerte, no solo con respecto a ese pasado, sino también cuando uno compara las dos caras del gobierno de Javier Milei, entre un ajuste de shock muy profundo, muy violento, que lleva adelante el gobierno, con licuación de ingresos, de salarios, de jubilaciones, con una inflación todavía desatada que derrite los sueldos de las mayorías, y por otro lado la fragilidad del gobierno de Milei, que lleva a muchos a preguntarse si esto es sólido, si las transformaciones que está llevando adelante el gobierno de Milei con bastante facilidad, porque ajustó Milei, como lo dijimos en este espacio en más de una oportunidad, en 3 meses más de lo que había ajustado Macri en 4 años. Pero sin embargo la pregunta de los partidarios de Milei, de los socios de Milei, de los sponsors de Milei, de los que quieren que a Milei le vaya bien, es si esto puede durar. Está el dúo de Luis Toto Caputo y Santiago Bausili, el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, ejecutando el núcleo de la política económica del gobierno y el núcleo de la política en general del gobierno. Son dos hombres claves. Caputo, obviamente, el Messi de las finanzas, más conocido en su segunda experiencia en la gestión pública. Y Bausili, un desconocido, pero en un lugar estratégico, el Banco Central. Son socios, eran socios en el sector privado, ahora son socios en la función pública, se conocen de memoria, no existe entre ellos la tensión que había, por ejemplo, entre Massa y Pese, o entre Guzmán y Pese, y para muchos, Caputo y Bausili, insisto, un desconocido, son los únicos que están gestionando en este momento, operando la política de un gobierno que es sobre todo licuación, que es motosierra, como diría el presidente, pero es sobre todo licuación. Licuación de ingresos, como decía, de salario, de jubilaciones y también de ahorros, con la baja de las tasas de interés que no ofrece alternativa de ahorro en pesos para la mayor parte de los argentinos. La paradoja es que Caputo, Bausili, estos dos funcionarios que para muchos son los únicos que están trabajando, en un gobierno de baja productividad, en un gobierno que fracasa más de lo que acierta, si uno mira lo que pasó la semana pasada en el Senado, la paradoja es que Caputo y Bausili están fuera del triángulo de poder del que habla el presidente. Un triángulo de poder constituido por Milei, por su hermana Karina y por Santiago Caputo, el aprendiz de Durán Barba, que tiene un rol central en el gobierno, que habla con gobernadores, que habla con legisladores, que define líneas estratégicas, que accede a Milei más de lo que accede el ministro de Economía, su tío, Toto Caputo. Es un grupo tan chico el que conduce los destinos de la Argentina y el que forma parte de ese triángulo de poder, que deja fuera también a la vicepresidenta de la Nación, a Victoria Villarruel. La semana pasada, en una votación histórica, el Senado rechazó el mega decreto de Milei y de Sturzenegger,
Ya de por sí eso fue una novedad, una nueva derrota para el gobierno, algo que generó incluso indignación en algunos formadores de opinión del Círculo Rojo que no lo entienden a Milei. Pero quizá lo más importante es que blanqueó las sospechas del triángulo de poder con respecto a Villarruel. La vicepresidenta que está jugando su propio partido. Hoy ya desmentido, por supuesto, cualquier enfrentamiento entre Milei y Villarruel, el video que grabó la vicepresidenta, las dos apariciones que tuvieron juntos esta semana el presidente y la vicepresidenta, pero todo eso para desmentir una tensión que existe, que es manifiesta, y que la blanqueó incluso José Luis Espert, un hombre también clave del nuevo elenco de gobierno, un hombre muy parecido a Milei en muchas de sus concepciones, pero además José Luis Espert es mencionado como el nuevo jefe de bloque de la bancada de diputados de La Libertad Avanza. Por eso es importante que lo diga Espert en este momento, que Espert sea el encargado de decir, no sé para quién juega Villarruel. Y cuando uno habla con senadores, puede comprobar que Villarruel es muy distinta a Milei, por lo menos en cuanto a su estrategia política y a la forma que tiene o que elige para construir poder. Villarruel se dio una política, dada la debilidad de La Libertad Avanza en el Senado, donde tiene nada más que 7 senadores, con 39 senadores que son independientes o no tienen un gobernador que les ordene una votación en cada caso, qué posición tomar en cada caso. Villarruel tiene un chat con esos 39 senadores que no responden a ningún gobernador y tiene un diálogo permanente y aparece muy atenta a esos senadores y hasta lo que cuentan en el Senado suele blanquear su mirada del gobierno. Dice muchas veces que el gobierno se equivoca, pero también le dijo a más de un senador Villarruel, déjenlo que se equivoque, en referencia al presidente. Bueno, todo esto, por supuesto, que llega al periodismo, que circula en el Senado, llega a la Casa Rosada y por eso Lule Menem, que es el funcionario hoy más importante al lado de Karina Milei, pero que tiene una experiencia muy larga, en su momento formó parte del equipo de Eduardo Menem, fue enviado por Karina Milei para correr del lado de Villarruel a alguien clave que era Guillermo Montenegro, la mano derecha de Villarruel. Está la Casa Rosada sobre la vicepresidenta. ¿Y por qué sospecha de Villarruel? Bueno, porque la puede considerar casi una infiltrada. ¿Qué hace Villarruel? Hace política desde La Libertad Avanza, una herejía para Milei. Lo importante es que esas sospechas, como decía, las plantea Espert, alguien muy cercano hoy a Milei. Queda flotando en el aire la idea de que ese triángulo de poder desconfía de la vicepresidenta, pero además es una máquina de generar opositores, de empujar a dirigentes que coinciden con el rumbo de Milei, con los trazos gruesos del gobierno de Milei. El gobierno, el triángulo de poder, la Casa Rosada, los empuja a la oposición. Un gobierno que a veces se ve, tiene modos autodestructivos, flota en el aire la idea de Milei de yo vengo a transformar la Argentina y si no puedo, me dedico a otra cosa. Diré, como lo viene diciendo el presidente, es el sistema político, es la casta la que no me deja gobernar. Está Villarruel para cualquier eventualidad, con un juego propio. Pero hay otro contraste muy fuerte en esta Argentina de Milei, en esta Argentina de los contrastes. El gobierno ya está pensando en 2025. Lule Menem, el enviado de Karina Milei para recortarle poder a Villarruel, es el encargado de armar La Libertad Avanza en las provincias.
en la Argentina del día a día nunca hay forma de gobernar la crisis múltiple, pero siempre sobran planes para mañana. Lule Menem piensa en 2025, Karina Milei, Javier Milei, Santiago Caputo están pensando en 2025, pero nadie sabe cómo se va a llegar a mayo, al Pacto de Mayo, del cual, por lo que sabemos, no hubo mayores avances en estos 20 días, desde que el presidente anunció en la apertura de sesiones ordinarias que iba a ir hacia el Pacto de Mayo, quizá por presión del Fondo Monetario Internacional, quizá por presión de actores del poder que le piden que esta transformación que está llevando adelante Milei no sea tan frágil al presidente. Al contrario, diría, no solo no avanzó el Pacto de Mayo, sino que hubo tensión manifiesta con gobernadores en los últimos días, en especial con los gobernadores de la Patagonia, Claudio Vidal, el gobernador de Santa Cruz, que hace 2 meses se reía con Milei durante una visita del presidente al sur y ahora cuestiona la privatización de yacimientos Río Turbio, cuestiona los despidos en las represas de Santa Cruz, se opone al proyecto del gobierno de reinstaurar el impuesto a las ganancias. Bueno, un gobernador de la Patagonia con apoyo del bloque de gobernadores patagónicos enemistados hoy con la Casa Rosada. Por eso, otra vez ese contraste entre las dos caras que muestra el presidente, con un ajuste hasta el hueso, con una licuación de ingresos fenomenal, con una caída del poder adquisitivo que Milei considera un mérito y que es más audaz y es más ambiciosa y es más violenta que la que logró Macri en 4 años, pero dudas enormes al mismo tiempo con respecto a la solidez de este esquema. ¿Puede durar? ¿Cuánto dura este esquema de Milei en el marco de una sociedad sobreajustada que por ahora sigue tolerando un ajuste que le duele hasta el hueso, que le duele cada día? Pero la pregunta que le hacen desde el Fondo Monetario Internacional, los enviados del Tesoro de Estados Unidos que viene a la Argentina, la semana pasada llegó otro enviado de Janet Yellen, de la secretaria del Tesoro de Biden, se preguntan cómo va a ser Milei para darle solidez. ¿Cuándo empieza esta brutal transferencia de ingresos que impuso Milei a tomar una forma legal? Porque hasta ahora es una confiscación sobre los ingresos, sobre las jubilaciones, sobre los plazos fijos. No solo Milei está, por un lado, avanzando además con despidos, el cierre de Telam, del INADI, los recortes en el INCA, en el PAMI, sino que además Milei, en esta Argentina de contrastes y contradicciones, anuncia despidos en sectores de los cuales el propio gobierno depende. En la Secretaría de Agricultura, por ejemplo, 900 despidos anunciados por el vocero presidencial, pero en un marco donde hace apenas unos días 11 cámaras del agronegocio, con la industria semillera a la cabeza, le pidieron al jefe de gabinete, Nicolás Posse, que no avance con los despidos en el área. El comunicado decía: organismos como el SENASA y el Instituto de Semillas cumplen un rol estratégico para fiscalizar la producción y la exportación de productos agropecuarios y agroindustriales. Bueno, Milei quiere avanzar también sobre la Secretaría de Agricultura en algunos cargos que el agronegocio considera que son vitales para exportar en la Argentina de los commodities. Por eso, los contrastes son muchos en estos 100 días de Milei. ¿Qué tiene Milei objetivamente en el haber desde el punto de vista de sus objetivos, de sus propósitos, de su proyecto? Bueno, lo dice Toto Caputo: 2 meses consecutivos de superávit, por primera vez desde principios de 2011, y a pesar de la caída de la recaudación, en un marco de una recesión muy profunda, cae la recaudación. Sin embargo, el gobierno de La Libertad Avanza tiene superávit durante 2 meses consecutivos
Dice un informe de la consultora P4Q de Manuel Álvarez Agís. ¿Cómo lo logra este superávit? 65% del ajuste de Milei, producto del rezago en la fórmula de la movilidad jubilatoria, en la suspensión de la obra pública. Durante febrero de 2024, el gobierno no cumplió con los gastos destinados a infraestructura en vivienda. La inflación, como decíamos, continuó pulverizando las jubilaciones. Y también, dice P4Q, el 50% del ajuste se dio por erogaciones que dependen de actualizaciones, como la seguridad social y los salarios. Esa es la forma que está encontrando Milei para ajustar. Datos también del Centro CEPA. Jubilaciones y pensiones 38% abajo, asignaciones familiares 23% abajo, programas sociales 17% abajo, obra pública 88% abajo, transferencias a las provincias 85% abajo. ¿Pero qué marca Álvarez Agís? La sostenibilidad de este superávit es endeble. La fragilidad del gobierno de Milei, del proyecto de Milei, del ajuste de Milei. Por eso la reforma jubilatoria, un tema clave para el fondo y para cualquier gobierno. El gobierno del Frente de Todos empezó con una reforma jubilatoria, con un ajuste sobre los ingresos para dejar atrás la fórmula de Macri. La reforma jubilatoria, que debería ser prioridad, uno supone, del gobierno de Milei, hoy dice José Luis Espert, se va a postergar para después de Semana Santa. Por eso hay cosas que no se entienden del gobierno de Milei. ¿Por qué no avanza con la reforma jubilatoria? ¿Qué es lo que le pide el fondo? En lugar de postergar el tratamiento de algo que se supone es nodal en la Argentina, y sobre todo en la Argentina de Milei. Lo que se ve, las dos caras, los contrastes, es que La Libertad Avanza no encuentra la manera de darle forma legal al ajuste. Es lo que le falta a Milei, porque el ajuste es violento, y el ajuste es real, y el ajuste ya se siente, y el ajuste es más duro de lo que fue incluso durante el gobierno de Macri, con un sistema político que está en reconfiguración, con el PRO que podríamos decir casi no existe más, aunque Macri siga siendo su presidente, con un radicalismo muy enfrentado entre los gobernadores y su presidente Martín Lustó, con un peronismo que está abroquelado, más allá de algunas diferencias que hay entre, por ejemplo, Kicillof y Sergio Massa. Pero a Milei, ese mismo sistema político que estaba en ruinas y le permitió pasar en 2 años de panelista a presidente, le juega en contra, muchas veces porque no hay nadie que conduzca a la oposición, incluso a la oposición amigable, al colaboracionismo. No hay nadie que lo dirija, más allá de que Miguel Ángel Pichetto tenga voluntad otra vez de ser el líder, el socio menor de la gobernabilidad, en el caso de La Libertad Avanza, nadie conduce nada. A Milei no se lo puede subestimar, hizo muchísimo en 2 años, hizo mucho incluso con este ajuste del que estamos dando cuenta en apenas 100 días, pero la oportunidad histórica que representa el gobierno de Milei todavía tiene y genera muchas dudas. Le falta a La Libertad Avanza, y es lo que le reclama el fondo antes de prestarle, una arquitectura legal para blindar su modelo, para blindar esa brutal transferencia de ingresos de la que estamos hablando. Le falta a Milei y a su triángulo de poder salir del pantano de la precariedad para llegar a su puerto de llegada, el cielo libertario para los adoradores del presidente, el saqueo de la Argentina para los detractores de Milei. Fuera de tiempo. Una mirada propia.